A modo de resumen, ¿cómo te ha ido con eso? Bien, he tratado de eliminar definitivamente, ya ves que nos dijiste eliminar el por qué y reemplazarlo por el Ajá. cómo para pues abrir el canal de comunicación. Y sí me ha resultado, de hecho, mi cerebro a veces se rehúsa, porque pues obviamente tendía a preguntar, ¿no? Pero ya ahorita ya se me facilita más. Y como mis pacientes son niños, entonces el cómo me ha resultado bastante provechoso, porque sí, me sacan y me sacan muchísimo más. Entonces estoy en práctica y también los otros métodos. Ahí los otros los aplico más con papás también, porque pues también paso primero a los papás y ya después a los niños, pero sí me ha resultado muy provechoso. Claro, y sobre todo que los papás llegan con la queja y casi que acusando al niño, ¿verdad? Ujú. Entonces, esas técnicas ayudan muy bien a encuadrar en dónde están parados los papás y también ellos cómo lo están viviendo y qué están haciendo con su hijo, Ujú. ¿no? Así Ah, es. qué bueno, Sí, pues. me da mucho gusto. Sí, sí, Gracias. sí, son muy buenas técnicas y poco a poco, como tú dices, ya estamos viciados en usar el porqué y a cuestionar y casi que a emparedar a las personas para que nos comuniquen sus ideas generales, pero la verdad es que no estamos ganando como toda la confianza y sí, muchas personas se sienten aludidas o muy cuestionadas cuando simplemente hay un momento en el que les permitimos fluido y después iremos retomando estas piezas que tú logras encontrar para poder encontrar o para poder formar eh, esta figura que es lo que nos lleva a la sesión. Sí. La sesión pasada estuvo alguien más. Elena, Ok. Ella me imagino que ya se emparejó, porque como no estuvo la primera. yo espero que sí, Ok. yo espero que sí. Sí había estado revisando, sí revisó. Durante la sesión me di cuenta que sí revisó porque tenía varias preguntas sobre las técnicas. Entonces, Ujú. bueno, se pudieron resolver muchas cosas que como en clase, como que ella no estuvo, entonces sí se pudo emparejar como tú dices. La otra, no sé si revisaste también este libro de 200 ejercicios de terapia breve. Mm. Ese no lo he checado, de hecho sí, me, es que he estado un poquito ocupada, Entiendo. pero yo creo que me daría un tiempo igual y mañana no tengo pacientes en la tarde, entonces mañana es el día que voy a ocupar así como para revisar todos, porque vi que aparte de ese libro, creo que subieron otros dos, ¿no? Sí, hay un libro que se llama El orientador experto, que ese es el libro base de lo que vamos a estar trabajando en cuanto a aproximación al paciente, de la manera en que se van a desarrollar las fortalezas y las habilidades de todo terapeuta. Como les había dicho en la primera clase, primero somos orientadores y facilitadores, después subimos como de grado a consejeros y al final ya llegamos a ser psicoterapeutas. Entonces, este libro facilita Ujú. mucho que tú avances con el paciente y que llegue el momento en donde tú digas, aquí voy a hacer el experimento, voy a hacer la modificación del comportamiento y entonces, bueno, pues termines todo este método del que también hablábamos. Por eso también les pasé el libro de 200 tareas, ¿no? Para que después de cada Ujú. sesión el paciente le diera seguimiento al ejercicio que tú diste en el día de la sesión.
en su vida cotidiana y que te traiga los resultados sobre todo. Sí, claro, eso es lo importante. Sí. Sí, de hecho sí, bueno, yo sí tiendo a dejar tareas a los niños. Como decíamos en la primera sesión, ¿no? Cada uno va así como que haciendo uso de su creatividad y de lo que necesitemos trabajar con el paciente. Hay pues pacientitos, me ideé yo una técnica, bueno, me ha resultado, yo le llamo la caja mágica, y esa, eh, la trabajo mucho cuando necesito soportar autoestima con los niños, o que necesito trabajar comunicación con papás, hijos, porque también hay veces que no la hay, no existe. Entonces, en terapia hacemos una cajita, literal, con una hoja, o sea, hacemos una caja, recortamos, pegamos, el niño dibuja su cajita, le pone, y esa cajita se lleva a casa. Paso a los papás y los papás, pues dependiendo de lo que necesita trabajar con los niños que necesito trabajar autoestima, pues bueno, tanto mamá y papá o quienes lleguen a la casa, si pasa el fin de semana y llegan tíos, abuelos, tienen que ponerle una notita en esa caja, se tienen que irle poniendo notitas. Y esa caja en la siguiente sesión me la vuelven a traer, revisamos las notitas y ya fortalezco, ¿no? Pero sí, como dices, cada quien hay que ideárselas y bueno, yo esa dije, bueno, pues ¿cómo le hago? Necesito trabajar esto y esto con unos niños, pues de manera que tanto en sesión se hace la caja y se lleva tarea y regresa y por lo regular sí trato de que se lleven tareas a casa, tanto papás y niños. Así es, Entonces, de eso se trata, porque muy errada la idea de aquel padre de familia que lleva a su hijo creyendo y acusando que es el hijo el que tiene toda la culpa y que él es el que debe tomar el tratamiento. Lo único que está haciendo el padre de familia ahí es reforzar la idea de que el hijo es un problema. Y en lugar de ayudarlo a que se haga el cambio y realmente el cambio es sistémico. Cambia el chico, o sea, cambia la perspectiva de los papás, que hasta los 16 años los chicos reaccionan al ambiente del hogar y el chico puede darse cuenta que no es de él toda la responsabilidad y entonces ya se hace evidente también cómo él ha estado participando. Esta caja mágica de la que tú hablas está perfecta porque es justo lo que hace con el niño. Le reafirma lo que sí es, ¿sale? Y no le está inventando lo que los papás dicen que tiene que ser o que es y que por eso va contigo, ¿no? Entonces estás reforzando sí, porque lo que quieres que vea. He llegado a tener niños que definitivamente ellos ya, o sea, niños con problemas conductuales, que de plano les pregunto, y bueno, ¿tú cómo eres? ¿Cómo es? Tengo un niño, se llama Carlos, y él por sí solo ya se asume como malo, es que yo soy malo, yo soy latoso, yo soy, me meto en problemas, yo, o sea, ya se lo compró, ya se lo cree. Entonces, obviamente, es erradicar este pensamiento con el niño, ¿no? De que no, a ver, no lo eres. O sea, tienes tal vez este problema de conducta, pero no es que seas malo. Y lo peor, que cuando pasé, o sea, las primeras consultas la mamá me decía, es que de verdad, psicóloga, mi hijo es malo, mi hijo yo veo que es malo, hace las cosas con una malicia, me quiere hacer daño, y yo así, a ver si, o sea, no, su hijo no es malo, su hijo no, o sea, tiene tal vez problemas de conducta, sí, pero no es que sea malo. Y a ver, ahora vamos a revisar qué es lo que usted está haciendo también para que el niño sea así. Bueno, pues le pegaban, o sea, era varias, y como que algo. Y ya se solucionó, pero ellos así se asumen ya, ¿no? Y entonces Sí, hay que eliminar
es increíble cómo los mismos papás tratan de anular a sus hijos, ¿no? Como el discurso de la mamá que decía, es que mi hijo es malo y él me quiere hacer daño. Y entonces Ujú, constantemente no trata de extinguir la conducta, realmente trata de extinguir al hijo prohibiéndole, golpeándole, castigándole, ¿no? Y eso es de ujú. lo que no se da cuenta la familia, realmente qué es lo que está castigando. Y si el castigo es Sí, recíproco a la actitud. sí, sí. Ah, ya veo ahí a Lisbeth, dice Lisbeth Martínez. Ya se conectó, ¿verdad? Sí, ya me conecté. Lázaro. Voy en camino. Ah, Voy a la parada de camión. caray. ¿Sí? Ah, ok, ¿Me ven? sí, ya. Sí. No te vemos, pero sí te escucho. Sí. Ajá, Este, sí, te escuchas. como voy caminando, no, pues no puedo traer el teléfono, Mm, mirándome, ¿verdad? Sino en el oído lo traigo. Claro. Sale. ok. Pero ya, por fin, ya pude conectarme. Ah, ok, habías tenido problema para conectarte. Y bueno, el viernes que nos íbamos a conectar, Ujú. no Ah, pude, o sea, en ningún momento. Yo creo que los ujú. demás sí podían y yo no podía. Pero Ok, ahora sí fue automático. Ajá. muy bien. Entonces, ¿están listas para platicar acerca de la lectura de intuición? Sí. Ujú. Ajá. Bien, vamos a empezar. Ajá. Ujú. ¿Tú la leíste, Ujú. Lázaro? No, yo me encargo del área técnica, las cuestiones técnicas. Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta simple. ¿Les gustó? Sí, no sabía que hubiera, bueno, que estuviera así como que, sí creo en la intuición y demás, ¿verdad? Pero no sabía que, que era como que parte de un proceso, parte de algo que está como inherente a la persona, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Sí, sí me gustó. Ok. A mí lo que me llamó la atención es que hablaba de procesos neurobiológicos, o sea, que están partícipes en la intuición. Entonces eso se me hizo bien interesante porque uno cree que la intuición es meramente como ese sexto sentido, ¿no? Pero nunca se pone a pensar que realmente lleva un proceso neurobiológico y bueno, aunado con nuestros aprendizajes, ¿no? De la vida. Pero sí, estuvo muy interesante, te abre un panorama distinto de cómo ves la intuición, que crees que tú la tienes nada más por callo, que así la tengo y ya se me desarrolló, ¿no? Pero sí, estuvo interesante. Ujú. Bien. ¿Y cuál fue el planteamiento del autor que más les llamó la atención? Bueno, ya Samantha ya estaba comentando que le sorprendió que era un proceso meramente neurológico, neurobiológico, y que corrientemente creemos que pareciera magia, que a veces el terapeuta se adelantara a algunos hechos de su paciente. Ujú. Sí, claro, bueno, ya cuando estás y vas adquiriendo ese proceso de terapia, porque obviamente eh, siento yo que la intuición con cuando eres persona normal y persona, pues es una, ¿no? Pero la intuición que tienes dentro del consultorio o que llegas como que a agudizar un poquito más, esa pues la tienes que ir como perfeccionando, ¿no? La tienes que ir adquiriendo, porque muchas veces algo que cuando estamos fuera del consultorio no nos llama la atención, pero en el consultorio pues, nuestra intuición nos dice, es que tal vez sí es por ahí, entonces le sigues rascando, ¿no? Pero es diferente, siento yo. En este caso ocurre algo que se llama fenomenología, que no es otra cosa más que la descripción de la
conducta o la descripción del comportamiento. Cuando nosotros estudiamos psicopatología, por ejemplo, erróneamente el experto, bueno, quien la enseña, va directamente al manual y hace un checklist de los criterios, pero no toma en cuenta los síntomas y tampoco cómo se manifiestan los síntomas. En el caso de la intuición pasa algo muy similar. Nosotros ya sabemos cómo se comporta una persona que es ansiosa. Si pudiéramos describir lo que es la ansiedad, ¿cómo quedaría? ¿Qué palabras, qué calificativos le darían ustedes? Que la persona hace ¿qué? Está acelerado. Se muerde las uñas, tal vez, ¿no? Digo, eso es algo de la ansiedad. Ajá. Se muerde las uñas o tiene miedo. O hablas rápido. Es un miedo. O habla rápido, ajá. Le cuesta trabajo estar en el presente, angustiado tal vez por el futuro. Ajá, eso ya lo verbaliza, pero en el comportamiento llega la persona, como dice Lisbeth, habla rápido, se sienta, constantemente se está moviendo, como dice Sam, se muerde las uñas, tartamudea, cambia de color su cara, se enrojece, suda, tiembla, le tiemblan las manos. ¿Y qué otra cosa más podemos ver? No sé, pues sí, llega con miedo, ¿no? O sea, hay miedos de por medio. Claro, una persona ansiosa regularmente va a llegar frotándose, rascándose, arreglándose, y cuando exploramos un poco más, no es otra cosa que el estarse tocando es una situación de contacto. Las técnicas que ustedes se llevan es precisamente para ir profundizando poco a poco. Y en cuanto vean toda esta fenomenología, esta descripción de lo que es una ansiedad, ustedes inmediatamente van a ir al punto, ¿no? A sensibilizar con esta técnica bueno, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y hay algunas otras estrategias como más gestalistas de, bueno, creo que tus manos, si pudieran hablar, ¿qué dirían, no? Creo que es una forma de reencuadrar al paciente. Era muy pone en uso todos sus psicológicos para que se orienten en ese momento, en el aquí y ahora, en esto que le está ocurriendo. A veces el paciente llega con un tema y dice, hoy quiero trabajar esto, hoy quiero contarte de esto otro. Pero en verdad lo que menos nos ocupa es lo que nos dice, más bien es todo lo que hace. Y si yo veo que me está hablando y empiezo con estos movimientos, con esta descripción de lo que ya estuvimos platicando ahorita, vaya, esto es parte de la intuición, ¿no? Y ustedes lanzarán la pregunta que haga que aterrice y entonces, en lugar de hablar de todo lo que rodea a lo que le está pasando este discurso, ustedes atacarán el síntoma. No sé si me doy a entender. Ajá, no, que nos concentremos en lo que estemos viendo, bueno, en la... Sí. Y nos enfoquemos, ¿es eso? Sí, ¿se acuerdan? Que yo les hablaba que en un discurso había mucha paja. El paciente puede llegar y nos puede hablar que fue, subió, bajó, vino, hizo, deshizo, platicó, le respondieron, se peleó. ¿Vale? Eso es como toda la telenovela, como la que está viendo Lázaro. Pero en sí hay algo que está haciendo que siga flotante.
y es que todavía no reconoce la emoción actual. Y es ahí donde encontramos el tema con el cual trabajar. Si yo me enfrasco con la telenovela que me está contando, lo más seguro es que yo también me sienta perdida. ¿Se acuerdan que en la primera clase también checaban ustedes cómo se sentían? En momentos se sintieron más fluidas, en otros momentos se sintieron un poquito más trabadas, y así estábamos jugando un poquito con la percepción de ustedes. Justamente pasa esto. Cuando se trabaja con las personas, también estoy checando cómo estoy yo, cómo me estoy sintiendo, porque esa parte de la intuición, como me estoy conectando en la historia del paciente, cuando uno se siente perdido, lo mejor que podemos es detener al paciente y centrarnos en un solo tema y empezar a bajarlo a nivel emocional para que entonces podamos conocer qué es lo que está detonando que se está comportando de manera errática. Esta sucesión de hechos que lo llevaron a escalar un punto a otro y se fue haciendo intenso y se fue haciendo también más frecuente, y que es la causa por la que está ahí. Entonces, parte de la intuición habla de esto, habla de que nosotros tenemos que describir fenomenológicamente qué es lo que está ocurriendo con él, qué es lo que está trayendo el paciente al consultorio. No, como lo dicen, no es una cuestión de magia, es una cuestión de observación. ¿Sí, vamos bien? Sí. Ok, ¿qué más me cuentan de la lectura? Me llamó la atención de que también habla de la intuición como un resultado, hay, bueno, menciona aquí de 3 maneras diversas, ¿no? Que el sujeto expresa, que es como una disposición de ánimo, como una sensación difusa y como una ocurrencia imaginaria o simbólica. Entonces también aquí interviene lo imaginario, lo simbólico, ¿no? De cada paciente, lo que él también está como que en su cabeza creando. Nosotros tenemos que ver un poquito más allá. Sí, sí, lo vamos a estar encaminando. A veces también con el terapeuta ocurre, incluso hasta con los más experimentados, Es un error que yo creo que varios incurrimos cuando tenemos un exceso de confianza. El que confiemos demasiado en la intuición, no paremos a verificar ni a clarificar, y que nuestra interpretación la demos por hecho en lugar de preguntar si estoy entendiendo. A veces el terapeuta abusa de esta forma y el paciente no se siente entendido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque este mismo contenido simbólico también lo representamos nosotros. A veces el paciente, sobre todo con pacientes que necesitan que se le preste, hay algo que se le llama prestar el yo. Hay pacientes que no saben cómo vivir, cómo enfrentar problemas, cómo solucionarlos. Entonces, hay un tipo de terapeutas que se dedican a estar todo el día con el paciente. Bueno, lo correcto es que todo el día el paciente está con el terapeuta y lo acompaña a hacer todos sus deberes. Lo mismo van al mercado, que van al banco, que atiende la consulta, y el paciente está presente con él. Pero realmente lo que está haciendo el terapeuta es un entrenamiento, le está diciendo, le está enseñando de cómo se vive, ¿no? Entonces, a veces, a veces también, sin que nosotros lo busquemos, esta parte de la transferencia y que nuestros pacientes requieran
una figura paterna, una figura amorosa que se están refugiando con nosotros, nosotros podemos ser muy claros en el momento en el que percibimos la demanda o el que nos estén preguntando constantemente si lo que está haciendo es correcto, porque pareciera que somos sus papás. No somos los papás de nadie. A veces, de manera directiva, nos comportamos de esa forma porque eso es lo que se requiere para que se ponga en acción, pero no lo podemos hacer todo el tiempo. Así que tenemos que parar al paciente y explicarle muy bien cómo es este proceso de toma de decisiones, de solución de problemas, de la autonomía y de la independencia. Ahí es donde nosotros nos convertimos como en la parte del mismo paciente. ¿Estamos bien? Sí, sí, solo que hay veces que no te escucho bien. Me siento como niña con autismo. Te lo juro. Escucho todo así. Como que... Concéntrate en lo que está diciendo Elian. Concéntrate en lo que está diciendo Elian. A ver, ¿será que así me escucho mejor? ¿Escuchan más fluido el sonido? Sí, efectivamente. No me digan que me tengo que echar el mismo discurso otra vez. No, nada más la mitad. No, sí te entendí. Nada más que te digo que me sentía como niña con autismo, de que tenía que estar así enfocándome, porque todos los demás sonidos se ponían en mi cabeza. Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontraron en la lectura? Habla mucho también de que las personas que tienen desarrollada la intuición, tienden a ser a ser catalogadas así como que tienen un poder sobrenatural, ¿no? De que casi pueden leer el pensamiento de la otra persona. Y entonces habla de esta parte. Sí, creo que eso lo vivimos desde que estudiamos y nos dicen, estudia psicología, a ver qué es lo que estoy pensando. Sí, es cierto, pareciera a veces que somos como brujos, pero lo único que es... Perdón. ¿Cómo se porta cada uno de los síntomas o cada una de las actitudes o de las acciones? Porque ya hemos también leído, hemos estado compartiendo con personas, hemos tratado con personas, entonces es muy lógico que ya sepamos qué es lo que va a ocurrir, esta parte de predecir la conducta de alguien más, ¿no? ¿Cuántas veces hasta entre amigas, ¿no? Hemos dicho muchas cosas que pudieran pasar cuando estamos tocando temas como con mucha cercanía. Podemos hacerlo. Y a veces con los pacientes, una vez me tocó, estaba atendiendo a una persona que había terminado con su pareja y entonces me decía que no podía dejar de mirar el WhatsApp para checar cuál había sido la hora de la última conexión. Bien. Y me decía que no sabía cómo y que ella creía que por sí misma no podía dejar ese teléfono. Y de repente, pues así como la intuición, pues nada más se me sale el comentario, pues que ella no se preocupara de eso, porque regularmente el cuerpo iba a hacer algo, la persona iba a hacer algo
que no se iba a dar cuenta, pero que iba a hacer para protegerse. Si ella sabía que esa conducta le estaba haciendo daño, le estaba haciendo sentir mal, que no se preocupara, que poco a poco iba a encontrar la forma en que iba a quitar esta conducta. A la siguiente semana, cuando me va a ver, me dice, oye, es que eres una bruja. Y yo decía, ay, ¿por qué? Que perdí el teléfono. Algo ibas a decir. Perdí el teléfono. No me digas cómo fue, no me preguntes porque ni siquiera yo me di cuenta, pero yo perdí el teléfono y inmediatamente me acordé de ti cuando dijiste que siempre encontrábamos una manera no consciente para ponernos a salvo. Pues sí, es que también tenemos esta parte como la ansiedad que nos advierte el peligro y la misma ansiedad nos pone nerviosos, estamos estresados y ¡pum! La persona olvidó el teléfono y esa fue la manera en que perdió el número de esta persona y ya no tenía cómo verificar cuándo había conexión en el WhatsApp. Okay. ¿Qué tanto podemos poner o ayudarnos de la intuición en una sesión, bueno, en nuestras consultas? Porque hay veces que también, digo, tendemos a decir, ay, va a pasar esto, o va a hacer esto, es esto, y hay veces que pues no pasa o nos equivocamos. ¿Qué tan bueno es poner esta intuición nuestra en nuestro proceso terapéutico, bueno, en el paciente? En el proceso del paciente, mira que yo verificaría primero. Sí es cierto, como lo dice la lectura, se siente como, algunas personas dicen que lo sienten en el pecho, como una presión en el pecho, ¿no? O como este llamado presentimiento de que creen que algo va a pasar, pero que todavía no saben qué es lo que va a pasar. Entonces, a mí me gusta siempre preguntar si la sensación que yo tengo, el paciente también la está compartiendo. Y entonces ahí es donde verifico si lo que yo estoy sintiendo pues es correcto y ya puedo hacerle la devolución y una interpretación. Si me falta información, sigo preguntando acerca de esta intuición, de este presentimiento que yo tengo, de que a lo mejor podría tratarse o que podría tener otro tipo de vertiente el tema con el que estamos tratando. ¿Qué tanto lo puedes usar? Yo creo que la intuición es la que te advierte a encontrar el tema que se va a trabajar. Así que en todas las funciones. Además, como terapeuta, ya está con la flor de piel, también ya está tan automatizado que es una herramienta tan importante para que tú puedas diferenciar con lo que es la sintomatología con la que se va a trabajar, el tema con el que se va a trabajar, que creo que es muy importante que la tomes en cuenta, pero primero irla verificando si es correcto lo que tú estás imaginando, lo que estás pensando, lo que estás percibiendo que la persona está haciendo o está omitiendo, porque también nosotros tenemos una cadena de comportamiento que no pasas inmediatamente de A a la Z, que en medio hay todo un proceso. Tú sabes que debe llevar un orden lógico toda la narración y a veces esta sensación, esta misma intuición te dice que algo te falta, es como cuando te mienten, ¿no? Y no te dan una buena mentira, o sea, tú sientes algo, que algo no está bien, que algo está ocurriendo, que algo está faltando. Entonces es momento de empezar a indagar esa parte que te está reflejando que no está completo el relato. Algo pasa. Y sí se puede decir directamente, oye, tengo la sensación de que algo se está omitiendo, no porque me quieras mentir. Nada más creo que a lo mejor te has brincado algo que sí es importante y no lo estás tomando en cuenta. Y pones a la persona a trabajar. ¿Cómo se están diciendo las cosas de manera en que no seas tú la adivina? Lo que un poquito de presión, un poquito de esta ansiedad para que a quien estás atendiendo usted ponga a trabajar y empiece a revisar todos sus procesos y empiece a sacar mucha más información de donde
puedas llenar este huequito que estás percibiendo. No sé si me di a entender. Sí, sí. Sí, porque la intuición, bueno, también hay veces que nos lleva a ver cosas que nos están ocultando, ¿no? Y ya nosotros ya nos dimos cuenta que nos están ocultando. Sí, sí. Es como comerte un postre y no le ponen azúcar, no le ponen endulzante. Sí sabe a vainilla, o sí sabe a chocolate, o sí sabe a leche, pero algo le falta. Entonces, ya ves, ya es una conducta que se trae aprendida a través de la observación y de la experimentación y que tú dices, esto no es un flan, esto no es un pastel, a esto le hace falta algo. Lo mismo ocurre con los relatos de las personas. A veces no entiendes, no te queda claro algo porque te falta información. A veces la están omitiendo, a veces, y no siempre es porque no quieren que los desenmascares. Ellos creen que no es importante, ¿no? Ellos dan por hecho que no es importante. Entonces sí, es importante para nosotros empezar a indagar todos esos datos. Y pudiera ser que de repente interfiriera la proyección, que tal vez Sí. estamos queriendo ver algo que está en nosotros, ¿no? Y no en el otro. Es una pregunta. Pues fíjate que qué simpática pregunta. ¿Han escuchado esto de lo que me choca, me checa? Ah, sí. Sí, sí. Exactamente. Lo que podemos ver en el otro es algo que nosotros hemos identificado también con nosotros. Por eso esta importancia de ir a psicoterapia y de ir conociéndote y de ir puliéndote y de ir experimentando todas las sensaciones, todas las experiencias, de disfrutarlas, es parte de la riqueza que también le vamos a dar de autoconocimiento a la otra persona. ¿Cómo yo le puedo enseñar a la persona a elevar su autoestima, a trabajar en su autoestima, si yo nunca he trabajado con la mía? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces nos mecanizamos y vamos al manual y como con los criterios de diagnóstico vamos haciendo un checklist, pero no vamos verificando si la persona está contenida, si la persona realmente eso es lo que necesita. Muchos primerizos creen que todo es un problema de autoestima. No Y a lo mejor sí. ¿Escuchas? ¿Liz? Sí, ya, ahora sí. Es que no escuchaba por el ruido del camión menos, pero ya escucho. Ok. Muchas personas creen que hay que trabajar en la autoestima porque el paciente trae problemas de autoestima y no se dan cuenta que la técnica para trabajar en la autoestima es precisamente no haciéndolo. La autoestima es lo último que se trabaja en todo proceso. Empiezas de acá en el centro y empiezas a girar como en una espiral y en esa espiral vas tomando terreno de otros temas hasta que por fin llegas al último punto y entonces la autoestima resulta que mágicamente, por así decirlo, se reparó sola, se reparó a través de ganar todos esos pequeños objetivos o todas esas pequeñas metas que en todo el proceso ustedes estuvieron acompañando a la persona. Así que cuando se paran a hacer la evaluación y hablan de estas cuestiones, resulta que la persona se siente mucho más segura, resulta que las personas han hecho cosas que no se imaginaban que iban a poder hacer, resulta que han resuelto gran parte de sus problemas y resulta que pues la culpa ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen el resultado de la autoestima, se ha incrementado. Sí, y en cuanto a esto de la proyección, por eso es importante verificar qué es lo que está pasando con el terapeuta en ese momento que está escuchando el relato, qué es lo que está escuchando y también cómo se está sintiendo, le está molestando, se está entristeciendo, se está incomodando. Entonces, esos son los puntos que el terapeuta tiene que llevar a revisión a su propio proceso. ¿Sale? Porque regularmente cuando lo que me choca, me checa, pues sí, son todas estas situaciones no aceptadas por mí y que el otro me lo está reflejando. ¿Sale? También esta verificación es importante.
ahí ustedes pueden hacer de dos. Bueno, el terapeuta siempre crece en varios procesos. Uno puede ser atendiendo a sus pacientes, a través de ellos también se va autodescubriendo, pero es importante que aprenda a hacer esta diferenciación, ¿sale? Sí. Crece el paciente y crecen ustedes. También puede ir creciendo a través de su propio proceso. Y también va creciendo a través de la vivencia de estas experiencias, que no se limite, ¿sale? A estar, a ser, a enfrentar las situaciones de su vida, ¿no? Y tampoco es una garantía de que el terapeuta va a tener una vida 100% feliz. Primero somos personas y ya después somos terapeutas, ¿no? Pero sí, aprender a diferenciar, Liz, es bien importante, ir preguntando qué tanto de lo que yo estoy sintiendo, como hace un rato marcaba, ¿no? Oye, esto que de lo que yo tengo esta sensación, esto de lo que yo tengo una impresión, sí tengo la impresión de que algo me está faltando. Mira, me estás contando y le hacen el resumen, ¿no? Esto y lo otro, pero a mí hay algo que todavía me hace falta. O sea, no me estás mintiendo, no lo estás guardando, a lo mejor no le estás tomando importancia. Y conforme pasa la plática, la persona va siendo más consciente de lo que dice porque está revisando todos sus diálogos a ver si encuentra eso que les hace falta. Y la persona sigue trabajando cognitivamente. Okay. No sé si quedó claro, Liz. Sí, gracias. Que del camión ya hay menos ruido. Ok. Bien. ¿Existe algo más? ¿Qué otra cosa podemos rescatar de la lectura? Ok. Digo que la siento muy... La parte de atrás. Sí, pues como mencionabas, ¿no? Al principio, muchas veces nos basamos nos basamos en lo que ya, en el manual, en los, pruebas psicométricas, en todo esto que ya, digamos, lo está así establecido, pero realmente esa parte que nos hace intuir las cosas, pues no está escrita en ningún manual, ¿no? Y es el que, ¿cómo agudizamos la intuición? O sea, cómo nosotros como terapeutas trabajamos esa parte de nosotros trabajar nuestra intuición. Intuición. Bien, yendo a proceso y leyendo. Hasta la despegué. Y atendiendo a personas. Es un trabajo emocional constante. Yo creo que como tú estás trabajando con niños, creo que te sería mucho más fácil, porque los niños son intuitivos. O sea, ellos son muy fluidos. No se oye. No te escuchamos. Te decía, bueno, les decía que cómo podemos favorecerlo. Bueno, yendo a proceso, a su propio proceso terapéutico, trabajando con las personas, y leyendo mucho acerca de esta fenomenología, ¿no? De cómo es la descripción del comportamiento, cómo se muestra, cómo está manifiesto en el día a día. Ustedes poco a poco lo van a ir discriminando entre el resto de la telenovela que cargan las personas. En el día a día, si usando un poco la empatía, bueno, ¿cómo estaría yo, cómo lo viviría yo si estuviera en los zapatos de esta persona? Y empezando a separar, ¿no? No, pues yo estaría enojada, yo estaría así, yo estaría acá. Y entonces eso también les va a dar a ustedes una carga de congruencia muy importante. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba, no? Que hay personas que dicen que están felices, pero con la cara completamente aplanada, no expresan ni para bien, ni para mal, ni enojo, ni tristeza, ni entusiasmo. Entonces dicen, hay personas
que están hablando con ustedes y todo el tiempo se están riendo. Y les están diciendo cosas bien importantes, pero la sonrisa engaña. Habrá veces en las que les tengan que decir, por favor, mientras que me lo esté contando, no se ría. Y a lo mejor lo siente agresivo, pero ya después le tendrán que explicar por qué se les está diciendo que no se ría cuando está hablando de cosas que son dolorosas. Ujú. ¿Podría ser tal vez un escape? Es la Un conducta escape ansiosa. Ajá. Es la conducta ansiosa. ¿Has escuchado de esas personas que se ríen de nervios? Sí, Sí. conozco varias. Bueno, esa es una conducta no congruente. Así que se les tiene que pedir que no se rían mientras te lo están contando. Para que conecten más con las emociones. Exactamente, sí, de eso se trata. De eso se trata. O sea, porque a mí la risa me está distrayendo y también te está distrayendo a ti. O sea, la risa es porque yo no quiero sentir lo que creo que me va a doler. Y hasta eso es una creencia, error. A lo mejor ni siquiera duele tanto. A lo mejor no duele, a lo mejor enoja. Ujú. Poner en el contacto correcto a la persona va a ayudar mucho en el trabajo. En la lectura también hablaba de suspender los propios procesos de juicios, los propios juicios, pero obviamente nosotros nos facultan para esto, ¿no? Para realmente no andar viendo a las personas, juzgándolas o teniendo prejuicios sobre él. Pero ¿cómo es posible suspender de tajo los prejuicios? ¿Cómo lo podríamos llevar más todavía a cabo? Es increíble, pero no sale a la primera. Cuando te des cuenta, ya hiciste aquí, estás viviendo una película de terror de lo que está hablando la persona de enfrente. Y entonces, imagínate, yo creo que ahí también es donde tú te das cuenta de qué es lo que tienes que estar trabajando en terapia. Una persona, un terapeuta, porque así me los he encontrado. Llega el paciente y cualquier temática. Una persona que tiene introyectado el deber y el tener será directiva y le estará cuestionando y señalando todos los errores de juicio. Eso no estuvo bien. Es que ahí te equivocaste. Es que, ¿sale? Entonces va a empezar ese argumento con el es que y va a estar anulando los juicios de la persona, la justicia de las personas. Y una cosa es que hagas consciente lo que está haciendo y otra cosa es el que estés atacando y señalando a las personas. Cuando te des cuenta de eso, yo creo que sería bueno que lo pudieras llevar a análisis de qué es lo que te está molestando, qué es lo que está diciendo que te está incomodando, con respecto a qué tema están tocando y no te está permitiendo trabajar, ni ser sensible, ni vivenciar la experiencia del paciente. Okay. Es como quien, no sé, he conocido a terapeutas que son Opus Dei, ¿no? Y pues de repente llegan los pacientes con ideas contrarias a las de ellos y en eso hay que someterlos, de acusarlos y de enjuiciarlos. Y bueno, no traen la Santa Inquisición porque no es la Edad Media, pero sí los hay. Hay personas que son inquisitivas con sus propios pacientes. Entonces, si lo que estamos buscando es que la persona llegue, se sensibilice, trabaje, explore y dé solución a sus problemas, creo que el sentirse todo el tiempo en el ojo del huracán o debajo de la lupa de nuestro escrutinio no va
no va a ayudarlo a que se sienta libre de expresarse, de comentarte las decisiones que ha tomado, porque todo el tiempo estará verificando contigo lo que está haciendo. Correcto. Ay, escucho muy feo. Sí. Ya. No se oye. Ok. ¿Y si escuchó? Yo sí escucho. Sí, ya. Sí. Yo también los escucho. Ujú. Bien. ¿Hay alguna otra cosa? ¿He resuelto las dudas, chicas? Sí, sí, bastante bien. Cuando no sea eso, Aquí díganme. habla de, sí, aquí habla de abducción, una forma de intuición en tanto aparece como un destello ante nuestros ojos, un acto de insight. ¿Cómo es esto de la, ¿De la no entendí abducción? bien ¿Cómo se llama? ¿El ajá, extraterrestre? del por qué? Ah, ok. Sí. ¿Cómo explicártelo? Lo he vivenciado varias veces. Hay un punto, es como cuando dices, encontré el hilo negro, ¿sale? Por fin entendí dónde se detona el problema de esta persona. Es como darle al clavo, ¿no? Es un pequeño mecanismo que está alojado en una parte en la que tiene acceso a todos los procesos del individuo. Puede hacer tanto que lo ayude como que no lo ayude, y te lo deja mostrar, pero no es el tema central de la terapia, ¿ves? Es algo bien pequeñitito que ahí está alojado, y que cuando lo logras notar, que es a través de una muy buena exploración y de estar mucho en contacto con las emociones, puedes lograr encontrarlo. Pero sí, como lo dice la lectura, es como un punto de iluminación. Pero sí son pequeñitos. Ah, ok. Es muy pequeñito, es un pequeño aspecto de la persona que lo ha movido, como la bolita de nieve que empezó así pequeñita, y conforme fue pasando el tiempo y fue rodando, se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que lo llegó contigo. Ujú. Okay. Ok. Sería como que lo que detonó todo. Lo que facilitó, o sea, esa parte o ese rasgo o esa emoción que no debería estar ahí y que ayudó mucho para que se convirtiera en un problema. Ay, no sé cómo ser más explícita. Tengo un paciente que tiene una historia de vida muy complicada. Justo durante la infancia, Muy fácilmente las cosas. final de la adolescencia e inicio de la adultez, eh, ambos padres mueren con un mes de diferencia, o no es cierto, con una semana de diferencia. La primera muerte es por enfermedad y la otra aparentemente es accidental, pero se sospecha que es un suicidio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues esta persona trata de levantarse solo, se paga sus estudios, termina sus estudios y se encumbra en su carrera y también en su profesión, pero llega a la consulta por problemas de pago, pero viene muy ofuscado porque cree que es el culpable de toda esta relación patológica. Es una relación intensa, inestable y de mucho control. Después de algunas sesiones y de ir quitando, ya saben, así en espiral, ir desconstruyendo y volviendo a construir muchos aspectos de su persona, logra separarse de la pareja, y empieza a conocer más gente y está en ese proceso todavía. Pero todavía no
el mecanismo de cómo fue posible, porque puede reconocer y admirar en sí mismo van a tener el éxito que tiene, pero él no puede entender por qué se sigue encontrando a personas que tratan de controlarlo. Había dejado el tema de los padres muy atrás, pero justo cuando él estaba haciendo ese planteamiento del por qué me sigo encontrando personas que no me dejan ser libre. Ay, no escucho a Elian. Lilian, no te escuchamos. Elian se paralizó. Se quedó así. Ajá. Lilian, hola. Pues ahí dice que está hablando Lilian, pero no la escuchamos. No, me dices sin conexión. Igual salirse y volver a entrar. Sí, le voy a avisar que salga y que vuelva a entrar. Algo pasó con su señal. Ya se salió. ¿Puedes volver a entrar? Sí, nada más salte y vuelve a entrar con el link y te enlace en automático. ¿Bien? ¿Qué pasó? Nada más para cerrar. El otro. Sí, porque no nos jala mucho. Ya, al parecer ahí vas. Bueno, ya me apareces tu cámara, sale. Te falta el sonido. Sí, ya. ¿Ubicarlo? Ahí está. Ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Sale. Órale. Ya regresé. Vale. Ya paga la cuenta. Ya estoy. ¿En qué me quedé? ¿En qué parte de mi telenovela me quedé? En que Ya está apagada, te lo juro. ya había no sé dejado, qué pasó. ya había dejado el tema de los Ya papás se me quedó a muy mitad de atrás, la muy atrás. telenovela. Ajá. Ajá. Ahí nos quedamos. Bien. Entonces no me quedé, no me quedé tan lejos. Entonces, en ese momento recordé la historia de vida que había tenido con su papá, un hombre controlador, un hombre que había habido violencia familiar, un hombre que prácticamente echó a correr a los hermanos mayores, pero él se queda en casa para cuidar a su mamá porque su mamá estaba muy enferma y él tiene un hermano menor como por 6 años de diferencia. Y también recordaba yo en las sesiones que él al inicio sí llegó comentando lo de los papás, que habían muerto, y que él no entendía por qué habían sucedido así las cosas, etcétera. Pero siempre llegaba cuestionándose y preguntándome a mí yo qué pensaba acerca de tales cosas, o que yo cómo veía otras cosas, preguntas aparentemente muy al aire, pero que sí tenían que ver con la temática de la sesión o con dudas de si él había hecho bien o había hecho mal o estaba pensando bien o había estado pensando mal. Conmigo llegaba a corroborar lo que ya había implementado. Ese día de la sesión, cuando estaba recordando, bueno, ¿yo por qué me sigo encontrando? Dice, ya salí con varias chicas, así, 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 pero parece que hay un punto en el que ellas quieren
que esta exclusividad, ¿no? Y yo no quiero porque la relación había sido muy larga y muy desgastante, ¿no? Recordé al papá, le digo, oye, cuando tú llegaste aquí, tú llegaste con esta parte de que no sabías cómo conducirte ahora que tus papás no estaban. ¿Qué tanto de eso a ti te está llevando con personas que te están conduciendo por donde ellas creen que tú debes estar? Y se quedó pensando, o sea, me dice, es que tiene mucho sentido. Mi papá antes era el que me marcaba el paso y me decía lo que sí tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y me regañaba si no lo hacía como él quería. Le digo, y en eso, ¿en qué se parece con tus anteriores parejas? Me dicen, pues en todo, porque son controladoras, son esto, son lo otro. Vaya, no era el patrón de la mamá, pero sí era el patrón del papá. Él había asumido siempre esta relación muy obediente o muy sumisa, pero que le daba una orientación a su vida. Al menos esa creencia tenía, que eso era lo que le daba esta seguridad, porque siempre estaba el factor del reconocimiento, pero básicamente el reconocimiento era nulo. Lo que estaba haciendo el papá era estarlo juzgando y criticando, lo mismo que hacían las parejas, ¿no? Entonces, esta abducción de la que habla el texto es más o menos así. O sea, era una cosa, era una partícula que había quedado atrás, pero que tenía mucho que ver ahora en su presente, ¿no? La forma en la que se vinculaba de maneras muy cercanas con las personas era la que estaba repitiendo con el papá. De alguna manera estaba buscando personas que le dijeran lo que tenía que hacer. No sé si ya me di a entender. Sí. Yo dándoles el caso. Sí. No, sí, está súper bien porque nos ayuda mucho. Sí, 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 o sea, es esta parte como el por qué encontrarlo, que ni siquiera ellos lo han visto, ¿no? Y es como que, Sí. es por ahí. Sí, 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 es esta parte de la intuición, ¿no? De ir atando todos los hilitos, los cabos sueltos que vas viendo en cada sesión, se revisa un tema diferente. Pero eso no quiere decir que como ya lo dejaste atrás, ya no lo puedas retomar. Al contrario, seguro que este tema primero afectó en otro momento, en otro lugar y con otras personas, como lo que ocurrió con este chico. Claro, no todos los casos son iguales. Creo que el ejemplo como más ¿cómo se le dice? Inmediato que encontré fue este, pero en cada persona se da de manera distinta, ¿no? Pero bueno, lo vas encontrando y lo vas aprendiendo conforme vas atendiendo a las personas. Siempre tenemos que estar en continua actualización y estar revisando textos, aunque sea de manera salteada, textos que hablen acerca de cómo es, que hablen acerca de conductas y de temas específicos que adolecen las personas. Por ejemplo, yo creo que para esto un tema de psicoterapia o libros de psicoterapia que les puedan ayudar mucho para ir tejiendo todos los hilos son las de las terapias sistémicas, sobre todo las de las escuelas de Milán. Son temas que hablan acerca de una causa y efecto y de cómo se van heredando patrones de comportamiento y cómo funciona toda la familia que hace que haya un efecto en uno de los integrantes y la manifestación del comportamiento de ese integrante. No porque él sea el de la enfermedad, sino porque cómo está repercutiendo las decisiones de los demás sobre esa persona. Pues los chivos expiatorios. Terapias sistémicas y de Milán, ¿cómo? Ajá, pero de la escuela de Milán. Lo que pasa es que hay una escuela de Palo Alto y está la escuela de Milán, pero la de Milán es la que trata con las familias
y a través de la psicoterapia va escribiendo todos los libros y los artículos, y la escuela de Palo Alto es la que hace como más experimentación y habla sobre todo de los temas de la comunicación y del lenguaje. Ok. La escuela de Milán es más relacional. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí, porque creo que ya es hora de ir cerrando. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues, o sea, bien y ¿Cómo es bien? obviamente bien con muy bastante cosas que meditar y que seguir pensando, porque como te comento, obviamente dejamos como de lado esa parte de decir, ok, yo tengo la intuición, sí, sí la tengo, pero no nos llevamos a pensar más, o sea, cómo es que se formó, cómo es que se forma, ¿no? Entonces, cuando ya desmenuzas las cosas y que dices, ah, ok, tiene es sistémica, tiene un proceso y demás, es ahí en donde te llevas a entender un poquito más. Entonces, Claro. al menos a mí, sí, o sea, yo soy, por mis pacientes, porque la verdad es que trabajar con niños ahí es de intuición meramente, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera hablan o todavía no pueden ni siquiera expresar sus sentimientos bien, ¿no? O sea, entonces ahí sí yo todos los días trabajo con la intuición, todos los días estoy viendo qué me quieren decir, qué me quieren expresar, por dónde es, porque, y esto de llevarme a cabo, el conocer ok, es un proceso y viene así, y es interesante. Sí, sí, efectivamente. Hay una parte del diplomado en la que sí vamos a ver la terapia sistémica, entonces vamos a abordar todos los textos. Los elegiré con mucho cuidado para que también vayamos de menos a más, y personalmente es un enfoque que a mí me gusta, que a mí me ayuda, independientemente del tipo de terapia, el tipo de escuela que tengo, que es cognitivo-conductual y racional-emotiva. A mí la terapia sistémica me ha ayudado mucho para poder entender y concentrar el fenómeno que trae el paciente en un lugar y cómo se estuvo nutriendo de todo lo que hay alrededor. Entonces también se Ok, los voy a compartir perfecto. para que los puedan usar y chequen si eso es parte de lo que ustedes quieren utilizar o pueden utilizar otros textos. Pero creo que lo enriquecedor, mientras que nos estamos formando, es leer un poco de todo, ir explorando en las escuelas, siempre va a haber textos muy interesantes. Se van complementando también. Sí, así es. Recuerden que por eso son teorías, no para todos los sujetos, son todos los enfoques, así que tendremos que nutrirnos de otras perspectivas, de otras formas de concebir la realidad de nuestros pacientes para poder nutrir los casos y sobre todo sacarlos de estas crisis de las que se encuentran. Sí. Okay. Muy bien. Para la Liz, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias. ¿Cómo es Sí. bien? Pues bien amplio, bueno, pues sí se amplió el panorama con respecto a este tema, ¿no? Y la importancia también pues de la lectura y de llevar este proceso, ¿no? Como comentaba hace rato, la cuestión pues de la proyección, ¿no? Puede, puede dejarnos cortos. Entonces, la importancia también de estar verificando que lo que estamos pensando o no sea meramente una proyección, sino que pues realmente checar, ¿no? Con el sujeto que tenemos enfrente, si eso, Claro. ¿no? Claro, porque una cosa es el acompañamiento, ¿no? El que estés escuchando y atenta de la persona, y otra cosa es que te angusties con la persona.
y que Claro. te desorganices con la persona. Entonces ya estaríamos hablando de una proyección, Ujú. ¿sale? Y de una contaminación. Bueno, entonces la próxima sesión me gustaría que ya pudiéramos abordar el tema, el libro del doctor Egan, el orientador experto, pero para eso me gustaría que tuvieran a la mano un esquema completo de lo que es el modelo del desarrollo. Al principio de cada capítulo del libro existen unos enunciados que resumen cada capítulo. Sinceramente, cuando se lee el resumen, la verdad es que quedan muchas dudas. Yo preferiría que trataran de abarcar un poco más porque el doctor Egan es muy preciso para definir lo que es la autenticidad, las empatías, los niveles de las empatías y también para enumerar los errores del orientador cuando se está entrenando. Entonces me gustaría que ustedes tuvieran un esquema a la mano para que pudiéramos partir y a lo mejor, no sé, poder tener como un caminito de todo lo que hay que aprender y desarrollar hasta poder llegar a este expertise que nos marcan en el libro. No sé si me di a entender. Ujú. Sí, Pueden sí, usar mapas conceptuales, a lo mejor cuadros sinópticos, mapas mentales, la herramienta que ustedes crean que les ayude a comprender el modelo de desarrollo. Ok. Sí, sí, lo voy a imprimir mejor porque sí se me complica leerlo digital. Sí, es una buena herramienta. No sé si quién lo tenga a la venta, sinceramente. Para mí ya fue muy difícil encontrarlo cuando lo adquirí. Pero bueno, está esta manera digital que es práctica, pero es cierto, no logras construir el cerebro, tiene una particularidad que es que cuando estás leyendo te vas imaginando todo el panorama, todo el contexto del que te está hablando el autor, lo que no ocurre cuando los lees digital. Sí. Ok. Entonces esa es la tarea para la siguiente semana, ¿no? Sí. ¿Cuándo nos vemos, Lázaro? ¿Cuándo podríamos Cuando ustedes me nuevamente digan la siguiente semana, el día que ustedes Sí. quieran. ¿Les parece que sea a finales de la siguiente semana para que les dé un buen tiempo de revisar el libro? Sí, 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 sí. Sí, está bien. ¿Les No parece sé si les quede jueves. Jueves me parece muy el bien. jueves? Ah, perfecto, entonces también para mí está bien. Jueves Jueves igual a las 8 de la noche. sería 3, ¿no? Ujú. Ok. Sí, me parece Sí, bien. está bien a las. A ver, déjenme checar la fecha. Sí, sería 3, jueves Sí, 3. jueves Jueves 3, 3 de mayo. A las 8 de la noche. sin problema. Sí, ok. De todas formas, Bien. esta clase, mañana la transformo al formato y la subo a la plataforma. Para aquellos que quieran Ujú. revisarla, va a estar ahí. Gracias, A gracias. más tardar el miércoles ya está lista, porque sí tarda un poquito en convertirse el formato y en la edición. Perfecto. Sí, porque ya nos tenemos que ir encaminando para la siguiente sesión, que es el ¿qué? 19 de mayo. Ajá, el Ujú. 19 de mayo. Y me gustaría que compartirles la información que vamos a ver de psicopatología para que ya la lleven revisada y ya nos estemos encauzando más a la identificación de signos y síntomas, cosas más técnicas eh, para elaborar diagnósticos. Ok, sí, perfecto. Entonces, nos vemos próximo jueves 3 de mayo, 8 de la noche. Sí, Afirmativo, Cometa. Sí, está muy bien. Perfecto, que tengan excelente noche. igualmente, Cuídense Selvi. muchísimo, Enrico. Igualmente, Que descansen. descansen. También ustedes Buenas noches. descansen. Hasta luego. Bye, buenas noches. Bye. Bye.